Sean todos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias porque nos acompañan en el día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes porque llegaron temprano. Y gracias le damos a Dios porque Él está aquí con nosotros. A Dios sea toda la gloria, la honra y todo el honor porque solamente a Él le debemos toda la gloria. Así es que sean bienvenidos en el día de hoy a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Así es que quiero empezar, no quiero quitarles mucho el tiempo en el día de hoy, porque han de pensar o han de querer irse al lago como día festivo, que es de Memorial Day para el día de mañana. Pero como este es fin de semana largo, entonces por los que vinieron le damos gracias a Dios y por los que no vinieron pues también le damos gracias a Dios, ¿verdad? Entonces lo importante es que usted está aquí. Entonces quiero empezar esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que se llama así, el título nomás es La Soberbia. ¿Sí? ¿Qué es la soberbia o qué quiere decir la soberbia? Pero primero quiero ir que vaya usted a Proverbios capítulo 29, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esta es en la versión Reina Valera. Ahora se los quiero leer en la nueva versión internacional. Y dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Amén. Entonces, ¿qué es la soberbia? Y quiero que ponga mucho atención en lo que es la soberbia, porque tiene más de un significado. ¿Y qué es realmente lo que es la soberbia? ¿Sí? ¿Qué es la soberbia? Óigalo bien. Sentido de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ese es uno. Humor. Engreído. O sea, que te sientes más que los demás. Orgullo. Arrogancia. Altivez. Y en las dos versiones nos habla el significado. En la nueva versión internacional dice: el altivo será humillado. ¿Sí? Dice vanidad, el ser vanidoso. Ay, qué bonito soy, qué bonito soy. El decirte, oh, me quiero bastante. Ya no hayas que ponerte para verte de vanidad. Ay, qué guapa estoy, qué hermosa soy. ¿Sí? La vanidad. El desprecio, la cólera, ira y la rabia. ¿Sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado qué es la soberbia. No nada más es una sola cosa, sino, ya vieron, sentido de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Humor, engreído, orgullo, arrogancia, altivez, altanería, vanidad, desprecio, cólera, ira y rabia. ¿Sí? Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque es parte, dice, de la soberbia, todos esos significados. Y si no lo tenía en cuenta, más vale que lo anote y se lo grabe para que se empiece a alejar de las cosas que lo alejan de Dios. La soberbia es característica de compensar inseguridad y se crea tan perfecto como se muestra. O sea, que la soberbia y con todos sus significados te comportas así porque eres inseguro. ¿Sí? La inseguridad. Entonces tú debes de cambiar totalmente esa inseguridad por una seguridad en ti mismo, pero más que nada en aquel que dio la vida por ti y por mí, que es Cristo Jesús.
Entonces, la soberbia puede causar óigalo bien con lo que le digo, La soberbia puede causar, ¿sí?, la perdición espiritual. O sea, puedes perder todo lo espiritual de las personas. Al alejarlas de una vida virtuosa, también puede causar la perdición de la prosperidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nada más pierdes lo espiritual, sino que alejas tu vida de una vida buena, de una vida virtuosa. Y que también causa, ¿sí?, la perdición de tu prosperidad, de tu bendición. O sea, que si tú te mantienes en la soberbia, ¿sí?, con todos esos significados, vas a perder, ¿sí?, la bendición de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué perdemos la bendición de Dios? ¿Por qué si nos mantenemos en la soberbia? Porque estás en parte en la desobediencia, ¿sí? Eso es lo que causa la soberbia, ¿sí? La ira, el enojo, ¿sí? Debes de mantenerte, la inseguridad que tienes, ¿sí? Y si tú no te mantienes, ¿sí?, en las cosas de Dios y empiezas a estar dentro de la soberbia, entonces vas a perder lo espiritual, ¿sí? El Espíritu de Dios se va a alejar de ti. Alejarlos de una vida virtuosa, de una vida buena, de una vida llena de placer, de gozo, de gratitud hacia Dios, también te vas a perder tu bendición. Entonces debemos de mantenernos realmente. Yo también me quedé, le voy a decir eso, yo también me quedé en ese significado de lo que es la soberbia, que es una sola palabra, todo el significado que conlleva. O sea, todo lo que abarca, todo lo que te puede alejar de Dios. Muchas de las personas dicen, dice, yo no sé por qué no pude recibir o por qué no estoy recibiendo la bendición de Dios. Pues simplemente porque te mantienes en esa soberbia, ¿sí? La bendición de Dios se aleja por completo de ti porque tú no estás dentro del camino que Dios quiere para ti. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, que la soberbia, con todos sus significados, nos aparta y nos aleja de Dios. No nomás en lo espiritual, sino de una vida de gozo y de alegría, y también que pierdes tu bendición. Entonces, vamos a ver como ejemplo, me gustó esta historia, que el Señor me llevó ahí, orando, me puso ahí en esa escritura. Y quiero que usted ponga mucha atención y vamos a hablar de la vida de Manasés, ¿sí?, el hijo de Ezequías. Y quiero que ponga atención en esto porque el Señor nos da simplemente nos da un ejemplo de que cuando eres soberbio o te mantienes en soberbia, Dios va a dejar que tus enemigos vengan y te destruyan. Simplemente. La bendición de Dios se va a alejar de ti. Y todo lo que conlleva una vida virtuosa, vas a estar fuera de ella. Incluso en lo espiritual vas a estar fuera. Entonces yo creo que este ejemplo que el Señor nos puso y nos pone es para que usted y yo entendamos, ¿sí?, que necesitamos mantenernos fuera de toda esta soberbia, mantenernos fuera de esa desobediencia, debemos mantenernos fuera de todo lo que nos lleva a alejarnos de Dios. La semana pasada veíamos, crea en mí un corazón puro, ¿sí? Entonces esto es parte de una buena relación con Dios. Cuando tú tienes un corazón puro, entonces te vas a mantener fuera de la soberbia, fuera de las cosas que te alejan de Dios. ¿Por qué? Porque te estás manteniendo con un corazón que agrada a Dios en todos los sentidos. Entonces, vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 11 hasta el
vamos a leer, desde el 1 al 11, lo vamos a hacer primeramente. Y luego vamos a ver más adelante lo que hace, que aún, con esto voy a decir algo, que aún siendo soberbio, aún estando fuera en desobediencia o en desacato a Dios, si tú vienes a Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado, con temor y con temblor, Dios te va a perdonar. Y Dios va a hacer que las cosas vayan de acuerdo a lo que Él ya había determinado para tu vida. Pero las consecuencias de lo que ya hiciste en tu soberbia te pueden traer consecuencias y repercusiones para el futuro. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de esta manera. Segunda de Crónicas 33, capítulo 1 hasta el versículo 11. Y dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Óigalo, fíjese lo que dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones de Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Fíjense nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros excedemos en seguir o no excedamos, sino que nosotros nos queramos mantener haciendo las cosas malas, entonces quiere decir que nos vamos a nosotros mismos, nadie más, ¿sí? Vamos a desatar la ira de Jehová en contra de nosotros. Y le voy a decir, no nada más en nosotros, sino en todos los que nos rodean. Amén. Por eso es bien importante. Manasés acabó con el pueblo de Israel, ¿sí? En hacerlos otra vez adorar a ídolos, hacer esos monumentos para adorarlos. Y acabó con todo, ¿sí? Fíjese lo que dice más adelante. Además de eso, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho a Dios, a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Fíjese el atrevimiento de este hombre, ¿sí? De este rey. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos, fíjese, porque siempre le he dicho que nosotros debemos de mantenernos en esos mandamientos, estatutos y decretos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. O sea, que no nada más Manasés se perdió, sino que todo el pueblo, ¿sí? Y todos los moradores de Jerusalén, para hacer más mal, óigalo, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, que se convirtieron completamente en malos todos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Oiga bien lo que dice. Por lo cual Jehová trajo contra ellos
los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y ató con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Después de que Dios les había entregado todas las tierras, ¿sí?, de sus enemigos, vienen y lo agarran y se lo llevan preso. ¿Por qué? Por su desacato, porque no quiso escuchar a Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, yo le quiero decir, simplemente necesitamos que nosotros mantengamos nuestra posición a pesar de todas las circunstancias, aflicciones, todo lo que nos pueda suceder en nuestra vida, mantenernos firmes en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, pero vemos que Manasés se apartó del Dios completamente de su padre, o sea, de Ezequías. Dijo, no, ¿sabes qué? Pues si tú lo hiciste, yo voy a rehacer otra vez esos templos. Y llegó a ser más malo que cualquier otro rey en la historia de Judá. Entonces, imagínense la vergüenza, ¿no? Si hubiera vivido Ezequías todo lo que su hijo Manasés estaba haciendo. ¿Sí? Son cosas que a veces no entendemos. O a veces uno como padre quisiera que nuestros hijos, y que yo lo creo, que van a hacer lo mejor de lo mejor. Pero a veces nuestros hijos, aún de conocer, óiganlo bien lo que le digo con esto, aún de conocer a veces nuestros hijos la verdad de lo que es esto, nuestros hijos agarran su camino alejados completamente de Dios. Y mis oraciones siempre han sido, y eso se lo digo a ustedes como padres, ¿sí?, de todos los que nos ven y todos los que escuchan esto, que como padres nosotros tenemos que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos se mantengan en ese temor y en ese temblor para con Dios, que caminen en integridad, alejándose de todas las cosas malas, teniéndole temor a Dios, no por lo que uno vaya a hacer en contra de ellos, no, de lo que Dios pueda hacer en contra de ellos, ¿sí? Esas deben de ser nuestras oraciones, de que Dios conserve a nuestros hijos, ¿sí?, en ese su manto santo envueltos, para que ellos se mantengan con ese temor y con esa integridad, con un corazón íntegro para agradar a Dios en todas las cosas que hagan. Entonces, ¿sí?, este rey tan soberbio, fíjese, aquí nos da un ejemplo que aún a pesar de que no nada más Manasés hizo las cosas malas, sino que todo el pueblo de Judá y todo el pueblo, todos los moradores, dice la palabra, todos los moradores de Jerusalén hicieron lo malo, o sea, se hicieron más malos de lo que eran. Aún con todo y eso, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, a pesar de ser tan malo este hombre, porque dice que él fue el rey más malo que hubo en la historia de Judá y de Israel. Entonces, Dios en su grande amor y en su gran misericordia tuvo misericordia de este rey. Este rey tan soberbio se arrepintió genuinamente y clamó a Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver aquí, en ese mismo Segunda de Crónicas, capítulo 33, pero ahora vamos a leer del 12 al 3. Y dice la palabra del Señor así: mas luego que fue puesto, óigalo, que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. ¿Cuántos, óigalo bien, cuántos y cuántos de nosotros no hacemos caso de lo que Dios nos advierte, y cuando ya nos vemos con la soga hasta acá arriba, con el agua hasta acá arriba, a punto de ahogarnos, corremos hacia Dios? Hay unos que hacemos eso y hay otros que definitivamente dejan que la corriente se los lleve, ¿sí? Y yo quiero que usted entienda esto. Oró a Jehová su Dios, fíjese, oró a Jehová su Dios, o sea, que a pesar de que todas las cosas malas que él hizo, todavía tenía a Jehová como su Dios. Amén. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que no importa las situaciones, no importa las circunstancias, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa lo que te esté sucediendo, no importa lo que hayas pasado o lo que tengas que pasar,
acuérdate que siempre Jehová está contigo, porque Él es Jehová, tu Dios. Entonces, humillado grandemente en la presencia de Dios, de sus padres. Pero ¿qué dice? Humillado, ¿sí? Entonces yo le quiero decir esto. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Una de las cosas bien importantes, mis amados, es que nosotros tenemos que reconocer al Dios que nosotros servimos. Cuando usted no reconoce a Dios al que nosotros servimos, entonces usted no ha conocido verdaderamente a Dios. Y yo siento que Manasés, desde su niñez, porque Ezequías fue temeroso de Dios e hizo la voluntad de Dios, que se desvió también, pero volvió otra vez a pedir. Yo creo que Manasés entendió que aún a pesar de todas las cosas y a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, a pesar de todo lo malo que había hecho y a pesar de todas las cosas, había un Dios que todavía lo podía perdonar. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que a pesar de tus errores, de tus fracasos, a pesar de todo lo que te hagas, ¿sí? De tus caídas, de tus resbalones, te tienes que levantar. No te debes de quedar ahí tirado. Debes de reconocer a Jehová tu Dios, que Él es el que te va a levantar. Si tú quieres, porque tampoco Él te va a obligar. Si tú quieres, Él te va a levantar. Si tú no quieres, no te va a levantar. Pero debes de ¿qué? Dice que reconoció a Jehová como su Dios. Amén. Entonces, esta es la clave de todas las cosas, ¿no? Que entonces debemos entender que a pesar de todo lo orgulloso que podamos ser, debemos devolver nuestros ojos a nuestro Creador. Amén. Porque no lo podemos hacer solos. No podemos si no está Dios con nosotros. Cuando yo tomaba, dejaba 1 año, 2 años sin tomar, pero volvía otra vez a recaer. Y solamente con Dios, solamente con Él, ¿sí? Me he mantenido sin el alcohol en mi vida. Amén. Entonces, cuando tú reconoces que hay un Dios que todo lo puede y que te va a ayudar, ¿sí? Que así como me sanó de la diabetes y así como el Señor dijo que me iba a sanar y me sanó, es el reconocer que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Entonces necesitamos nosotros reconocer y conocer a Dios realmente, ¿sí? Hay una prédica que tengo que di hace unos meses atrás, el de conocer a Dios, ¿sí? El de reconocer a Dios. Entonces usted necesita volver otra vez atrás, buscar esa prédica, en YouTube la puede encontrar, para que usted se familiarice con lo que realmente necesitamos hacer para reconocer a nuestro Dios como nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, óigalo bien lo que le digo con esto, el temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿sí? O sea que si usted es temeroso de Jehová, usted debe de apartarse completamente del mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, ¿sí? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Amén. Entonces debemos de ¿qué? De contenernos en hacer las cosas malas, ¿sí? Debemos de contenernos de ser orgullosos, de ser arrogantes. Total, ¿qué puedo hacer esto? Yo lo hago, total, ¿qué? No pasa nada. Tenga cuidado con las cosas que hace. Porque de esa arrogancia y de ese orgullo al Señor no le agrada. La mala conducta y el lenguaje perverso. Entonces tenemos que, las malas acciones, lo que hacemos mal. Pero ¿qué dice el lenguaje perverso? ¿Sí? Lo más difícil, creo, de nuestro cuerpo es dominar nuestra lengua. Y es ahí donde tenemos que trabajar.
Porque dice la palabra del Señor que el que domina la lengua puede dominar todo su cuerpo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. El temor de Dios debe hacer que los creyentes se aparten. Óigalo, el temor de Dios debe hacer que los creyentes se aparten del mal. ¿Sí? O sea, tu temor hacia Dios te debe de alejar, te debe de parar, te debe de decir, no hago esto porque esto no le agrada a Dios. Amén. Entonces, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Amén. Dice Proverbios 16. Fíjese lo que dice. Y con temor del Señor se evita el mal. O sea, que si usted es temeroso de Dios, y el temor de Dios no quiere decir que usted le tenga miedo porque le va a dar unos latigazos. No, el temor de Dios es amar a Dios. Amén. Es lo que quiero que usted me entienda. El amar a Dios es hacer lo correcto delante de Él. Amén. Entonces, lo vamos a ver en nuestra primera cita, como lo vimos en nuestra primera cita. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Entonces, el perdón que Dios le concedió a Manasés después de su profundo arrepentimiento y humildad ilustra de manera conmovedora la verdad de que aún los pecadores más inicuos pueden encontrar gracia cada vez que se humillen con sinceridad y clamen a Dios, como dice Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces yo le quiero decir una cosa, mi amado. Simple nada más, que si usted viene con profundo arrepentimiento, humillado, con un corazón contrito, ¿sí? Con un espíritu que ya no puede más que necesita la ayuda del Señor, Dios le va a perdonar. Y no importa lo que haya hecho, ¿sí? Necesitamos, amados, realmente conocer a nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos seguir haciendo lo correcto delante del Señor. Cuando viene la soberbia a nuestras vidas, le voy a volver otra vez a leer lo que es soberbia. Sentido de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Humor, engreído, orgullo, arrogancia, altivez, altanería, vanidad, desprecio, cólera, ira y rabia. Y dice aquí, cuando viene la soberbia, o sea, todo lo que ahorita le leí, ¿sí?, a nuestras vidas, nos aleja por completo de los propósitos de Dios. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces quiere decir, mi amado, que cuando a usted le viene la soberbia, usted está completamente en deshonra. ¿Sí? Está en desacato. Está en desobediencia hacia la voluntad, hacia los mandamientos, estatutos y decretos que dejó Dios para que nosotros los sigamos. Entonces, amado, debemos de dejar nuestras propias ideas y sujetarnos a la voluntad de nuestro Creador. Y realmente debemos de mantenernos en lo que es la palabra del Señor, mis amados, en esta, aquí, ¿sí? Ya les dije, no es fácil, la verdad no es fácil mantenerse en hacer lo correcto. No somos perfectos, pero tampoco podemos dejarnos llevar por nuestras ideas, porque es como Manasés. Él siendo el rey, con todo lo que él hizo, ¿qué pensó? ¿Qué dijo? Total, yo lo puedo hacer. Tenía riqueza, ¿sí? Ezequías fue un hombre muy rico que Dios le derramó mucha bendición.
Entonces él tenía muchas riquezas. Dice que él empezó a reinar, ahí lo leímos, a los 12 años. Y reinó 55 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años tuvo? 67 años, hasta los 67 años estuvo reinando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un hombre como Manasés, que tenía para poder hacer las cosas, hizo todo lo malo y no le importó nada. No le importó hacer las cosas. Incluso en el templo, ahora sí que en el tabernáculo de Jehová. ¿Sí? O sea, debemos de entender nosotros, mis amados, que todas las cosas las podemos hacer. Todo. Pero de todas esas cosas vamos a dar cuenta. ¿Sí? O sea, no le prohíbe el Señor no hacer nada, ¿no? Tú hazlo. Ahí está, y Manasés lo hizo. No le importó nada. ¿Pero qué pasó? Se le devolvió todo, ¿sí? Se alejó el Señor de él. Vinieron, lo arrestaron, lo esposaron y se lo llevaron preso. Y no le gustó, porque ya estando preso, atado, y yo creo que las friegas que le pusieron allá adentro, porque no creo que pues era el rey, yo digo que lo maltrataron. La Biblia no especifica bien, pero yo me imagino, imagínense cuando los enemigos vienen con el rey, ¿lo ha visto en las películas? ¿Qué hacen primero con el rey? Lo torturan o lo hacen que sufra, ver a la familia cómo la matan, ver cómo destruyen todo lo que ha construido, ver todo lo que le están quitando enfrente de sus narices y sin hacer nada. O sea, póngase a pensar todo lo que Manasés pasó por su soberbia, ¿sí? Por su desobediencia. Analice todo esto, medítelo. ¿Sí? El Señor nos advierte con su palabra y nos deja estos ejemplos para que nosotros hagamos trabajar nuestra mente y pongamos todas nuestras ideas que no están de acuerdo con las del Señor, a acuerdo a las que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Entonces necesitamos realmente ponernos a pensar que no nada más lo esposaron y lo ataron y se lo llevaron preso. La friega que le metieron allá estando preso. Porque si yo digo que si no hubiera pasado más que lo hubieran esposado, lo detuvieron y se lo llevaron preso, yo creo que no hubiera pasado nada. No hubiera llegado él a un arrepentimiento. Pero la situación por la que estaba viviendo y por la que estaba pasando, se acordó, dice, ¿sí? Casi viene una palabra ahí para ponerle, se acordó Manasés, ¿sí? Que había un Dios todopoderoso. El Dios, dice, de sus padres, de sus antepasados, se acordó que había un Dios, ¿sí? Y oró, ¿sí? Oró, se arrepintió, ¿sí? Y el Señor lo escuchó. Amén. Entonces quiere decir, mi amado, que no importa, esta es como una lección para nuestras vidas y como el ejemplo de Manasés, ¿no? Que a pesar de todas las cosas malas que pudiéramos hacer o de las que pudiéramos estar viviendo, necesitamos arrepentirnos y reconsiderar que tenemos a un Dios todopoderoso que es nuestro Padre, nuestro consolador, nuestro ayudador en esos tiempos difíciles, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Yo creo que estas historias que el Señor nos deja ahí escritas en su palabra es para que nosotros no caigamos en esa soberbia, ¿no? Tal vez dirá usted, pero es que yo no soy soberbio. Pero vea todo el significado que conlleva la palabra de soberbia, ¿sí? Superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante, despreciativo hacia ellos, humor, engreído, orgullo, arrogancia, altivez, altanería, vanidad, desprecio, cólera, ira, rabia. ¿Qué más? ¿Se da cuenta? No soberbio, pero a lo mejor está en una de esas. A lo mejor es orgulloso, a lo mejor es vanidoso, a lo mejor tiene cólera, ira, rabia, ¿sí? Está en la soberbia, ¿sí? Y eso debemos de entender, lo que el Señor nos advierte, que necesitamos nosotros pedir para salir de eso. Amén. Simplemente necesitamos nomás reconocerlo como Jehová.
nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que Él todo lo puede y que Él te va a llevar, ¿sí? Que la soberbia es una parte y es una característica de la inseguridad, ¿sí? Fíjate, yo no sé a quién le vine a hablar al Señor hoy, en el día de hoy. Pero la soberbia es una característica de la inseguridad que tenemos a veces, como hombres, como mujeres, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, como empleados, que nos sentimos inseguros de las cosas que hacemos. Amén. Entonces, Dios nos habla y nos dice, hey, acuérdate que aquí estoy yo contigo. Amén. Acuérdate que aquí estoy yo contigo para ayudarte, para alentarte, para sacarte adelante, para llevarte a donde te dije que te voy a llevar porque yo te lo prometí y esa fue mi promesa para ti. Amén. Entonces necesitamos voltear, ¿sí? Redirigir nuestros pasos hacia Dios. Volver otra vez a poner nuestra brújula de acuerdo a la del Señor. Estar en el tiempo del Señor, ¿sí? El Señor te va a bendecir, ¿sí? El Señor te va a mantener, ¿sí? Bendecido en una vida virtuosa, en una vida lleno de alegría, de gozo y de paz. Pero necesitamos tener, ¿sí? Y estar fuera de lo que es la soberbia. Amén. Si no le gustó el significado, búsquelo usted en su teléfono, ahí lo va a encontrar en Google. ¿Qué es lo que es la soberbia? Y lea todo lo que dice para que vea qué es lo que nos está alejando del Señor. ¡Ay! ¿Por qué no he recibido todavía ese carro del año que quiero? ¿Cómo está su vida delante del Señor? Es que el Señor no me quiere bendecir. No, el Señor lo prometió y el Señor se lo va a dar. Pero lo que está esperando el Señor es que usted lo reconozca como su Señor y Salvador. Amén. Punto. No necesitamos más. ¿Sí? Queremos recibir de parte del Señor, pues entrégale tu vida también al Señor. Queremos a manos llenas de bendición, entonces haz las cosas de acuerdo a las del Señor. ¿Sí? Simplemente, amados, no necesitamos otra cosa más que entregarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que no nos importe nada. De todos modos la gente va a hablar porque va a hablar. Porque les dices, porque no les dices, porque no les diste, porque les diste mucho, porque no les diste mucho, y de todos modos van a hablar. No te conformes con lo que digan ellos, confórmatelo con lo que dice Dios y piensa de ti. Si Dios lo prometió que te va a llevar, ¿sí?, a esas naciones, bueno, pues tú creerle que tú vas a ir a esas naciones. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Pero qué dice? Que necesitamos tener ¿qué? Necesitamos hacer lo que dice, lo que dice Proverbios 16:6. Con temor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Y luego, ¿qué dice? Porque la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Cómo quieres que te sustente el Señor? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Óigalo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué quiere de nosotros? Un corazón nada más contrito y humillado, ¿sí? Que realmente lo hagamos de todo nuestro corazón. Y yo creo que esta es parte, y esto es una parte de la extensión, y le doy gracias al Señor, de la prédica de la semana pasada. Crea en mí un corazón puro, ¿sí? Porque el Señor nos está enseñando ahora, a cómo llegar delante de Él cuando nosotros cometemos errores, ¿sí? Que a pesar de todas las cosas malas que pudieras haber hecho o pudieras haber en un instante, aún con todo eso, si tú llegas con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, Dios te va a escuchar. Amén. Y Dios te va a perdonar. Y Dios te va a hacer que vuelvas otra vez a entrar en el camino, porque Él dice
que Él estará contigo hasta el fin de este mundo. Que Él va a estar, Él prometió, dice que Él va a estar con nosotros. Jesús nos prometió que Él va a estar con nosotros, ¿sí? Todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces simplemente nada más nosotros necesitamos entender que debemos de dejar nuestras propias ideas y sujetarnos a la voluntad de nuestro Señor. Amén. Nos debe de quedar en claro que la soberbia nos aparta de Dios y nos aleja de su bendición. Sujetemos la mano del Señor nuestro y Él nos dejará, y Él no nos dejará tirados. Nos levantamos, ¿por qué? Porque aún imperfectos, pero perdonados por nuestro Dios. Amén. Entonces, mi amado, quiero que entienda usted que esta fue la palabra del Señor para el día de hoy. Que nosotros nos debemos de mantener, dice, ¿sí?, fuera y alejados de esa soberbia. ¿Por qué? Porque dice así como fue, dice, porque habiendo orado a Él, ¿sí?, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, dice, óigalo, y con esa palabra termino. Entonces reconoció, quita el nombre de Manasés, póngale su nombre. Entonces reconoció Rivelino que Jehová era Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y si usted sigue leyendo toda esta historia, y si usted termina con todo este capítulo, usted va a mirar lo que Manasés hizo y lo que Manasés reconoció, que solamente, así como dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, y que no nada más era Dios, sino que era su Dios, su Padre, el que lo iba a librar de todo el mal, el que lo libró de todo mal, que él reconoció que era el Dios de sus antepasados, ¿sí?, que él reconoció, ¿sí?, que todo lo que hizo David, lo que hizo Salomón, lo que hizo su padre, lo que él estaba haciendo, que solamente tenía que reconocer a Jehová como su Dios. Amén. Entonces, esto es la palabra del Señor, mis amados, y espero que sea de grande bendición para sus vidas. Espero que usted entienda de lo que estamos hablando y espero que usted se mantenga fuera de toda la soberbia, fuera de todo el significado de lo que conlleva esa palabra de soberbia, y que usted se mantenga, ¿sí?, en ese espíritu agradando a Dios, con un corazón contrito y humillado. Y si usted la regó, oiga bien lo que le voy a decir, y si usted la regó, hizo lo malo, usted venga al Señor arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y el Señor va a oír su oración, y el Señor lo va a perdonar, y el Señor lo va a levantar, y le va a devolver todas las cosas que alguna vez perdió por su desacato, por su soberbia. Amén. Entonces eso nada más necesita usted saber, que usted nada más necesita reconocer a Jehová, su Dios. Póngase de pie, vamos a orar y le damos gracias a Dios por esto, porque el Señor habló a nuestras vidas y nos va a dar esa sabiduría que necesitamos para seguir adelante, para que sigamos haciendo lo correcto, con temor y con temblor delante de Él, porque los que tememos a Dios son los que amamos a Dios. Amén. Entonces, bendito Dios, te damos gracias.